Quiero comenzar con unas palabras para ustedes, Luis y Consuelo, y para Dani, Alma y Juanis, y para toda la familia. Sé que hablo en nombre de todos aquí cuando digo cuánto lamentamos su pérdida. Como compartió anoche su amigo Bryce, David tuvo la capacidad de hacer mayores a los demás. Era un amigo bueno y leal, y un buen hijo, y un buen hermano. Su tristeza es también nuestra tristeza. Begin today with just a word to Luis and Consuelo, to Danny, Alma, and Juanis, to this entire family. And I speak for everyone here when I say how sorry we are for your loss. Bryce, David's friend Bryce, shared last night that David had the ability to make others better. He was a good and loyal friend, and a good son, and a good brother. And so your sadness is our sadness as well. David es parte de una familia. No fue, es una parte de una familia. David es una gran parte de esta familia y siempre lo será. Fue esta familia quien lo crió. Fue esta familia la que hizo que él fuera bautizado. Fue esta familia y decenas de personas que estuvieron con David en el hospital el pasado jueves en sus últimos momentos. Fue esta familia la que estuvo en vigilia con el cuerpo de David desde el sábado pasado a lo largo de los días y las noches. Y fue esta familia la que estuvo aquí toda la noche. Anoche por orar por él y seguir amándolo. David es parte de una hermosa familia. David is part of a family. Not was, he is. David is a big part of this family, and he always will be. It was this family who raised him. It was this family who had him baptized. It was this family, dozens of you, who were with David at the hospital last Thursday in his last moments. It was this family who has stood vigil with David's body from last Saturday all the way through last night here in the church to pray for him and to continue loving him. David is part of a beautiful family. Esa familia se ha extendido más allá de los límites del hogar Vargas y se extendió a sus amistades. Supimos anoche que David era un hombre leal y que era alguien que trataba de incluir a otros. Dios también hace esto porque quiere que todos seamos parte de su familia. That extended family goes beyond the limits of the Vargas home to his friendships. Many of you here who grew up with David, went to school with David. We learned last night that David was a loyal man, that he was someone who tried to include others. He cast a wide net. It's important for us to know that God does this too. And he wants all of us to be part of his family. David también es parte de la familia de Dios. Desde el día de su bautismo, el alma de David fue cambiada para siempre y preparada para el cielo, preparada para estar con Dios por toda la eternidad. David is also a part of God's family
From the day of his baptism, David's soul was changed forever and prepared for heaven, prepared to be with God for all eternity. En sus últimos momentos en esta tierra, David recibió los sacramentos de la Iglesia Católica, incluido el perdón de sus pecados. Y escuchamos en la segunda lectura que Dios es por nosotros. Escuchamos que nada puede separarnos del amor de Dios. Esto es algo que necesitamos escuchar hoy porque estamos muy tristes. Cuando estamos tristes y cuando estamos de luto, somos tentados a alejarnos de Dios o dudar de que Él sea real. Pero en estos momentos, mis hermanos y hermanas, que Dios está más con nosotros. Nada puede separarnos del amor de Dios. In his last moments on earth, David received the sacraments of the Catholic Church, including the forgiveness of his sins. We heard in the second reading that God is for us, St. Paul says. We heard that nothing can separate us from the love of God. And this is something that we all need to hear today because we're sad. When we're sad, when we're in mourning, we're tempted to turn away from God or to doubt that He's real. But it is in these moments, my friends, that God is most with us. St. Paul writes to the Romans that nothing can separate us from the love of God. Es el amor de Dios que puede tomar nuestra tristeza y transformarla. Es el amor de Dios que tomó el peor evento en la historia humana, la muerte de Jesucristo en la cruz, y lo convirtió en algo grande. La muerte de Cristo condujo a su resurrección. En la muerte, David se unió a Cristo. Es nuestra oración hoy que David ahora viva para siempre con el Cristo resucitado. Es nuestra oración hoy que cuando llegue nuestro día volveremos a ver a David y disfrutaremos de su amistad. Hasta entonces, mis amigos, tenemos nuestras vidas para vivir. Así que nos dirigimos a Jesucristo, que nos ama y murió por nosotros, y le pedimos a Jesús que cambie nuestro lamento en alegría, porque David ahora vive con Dios para siempre. It is God's love that can take our sadness and transform it. It is God's love that took the worst event in human history, the death of Jesus Christ on the cross, and turned it into something great. The death of Christ led to his resurrection, a victory over sin and death. In death, in his suffering, David was united with Christ. It is our prayer today that David now lives forever with the risen Christ. It is our prayer today that when our day comes, when we die, that we will see David again and enjoy his friendship. Until then, my friends, we have to live our lives. And so we turn to Jesus Christ, who loves us, who died for us. And we ask Jesus to turn our mourning into joy, because David now lives with God forever. May David rest in the peace of Christ forever. Que David descanse en la paz de Cristo para siempre.